noches, el día de hoy les vengo a presentar mi práctica número 5 de taller, lo cual consiste en la siguiente manera. En esta ocasión vamos a aprender lo que son tres sensores. El sensor de humedad DTH11, puede haber otros más. El sensor de gas MQ2, ese lo vamos a ver más adelante, y el sensor PIR. Bueno, el sensor PIR, el sensor de humedad, lo vamos a utilizar en la parte número 1, como el funcionamiento que voy a mostrar en este momento después de explicar el código. Parte 2, vamos a utilizar lo que es el sensor MQ2, que es el sensor de gas. Parte 3, utilizaremos el sensor PIR, este es el que podemos observar aquí en la imagen. Y la parte 4 sería una implementación de los tres sensores. En ese caso es un circuito construido por mí mismo, ya pensado en la vida real, utilizando estos tres sensores y otros que voy a utilizar más adelante. Nos vamos a dar cuenta cuando llegamos a la parte 4. Bueno, vamos a empezar con la parte número 1. La parte número 1 nos dice que es una incubadora de huevos. Nos dice: empleando lo aprendido hasta ahora, tenemos que construir un circuito que controle la humedad y temperatura de incubación de dos especies de aves. Queda su selección. Ver la tabla de referencia. Esta es la tabla de referencia. En este caso yo utilicé el de pavo, la especie de pavo y de pato, los huevos de pavo y de pato. La interfaz gráfica está a cargo de una LCD. El usuario podrá seleccionar una especie de la lista. Al momento de seleccionar una especie deberá indicar la temperatura y humedad a la que se encuentra la incubadora y el periodo de incubación en días. Tengo que utilizar dos LEDs de distinto color. El primer LED indicará que la temperatura se encuentre en el valor deseado indicado en la tabla. En este caso yo utilicé, para este fragmento del primer LED, utilicé un LED color amarillo. Y el segundo LED dice que indicará la temperatura está por debajo del valor. La temperatura está helada, no está indicada. En este caso solo hay para resaltar celeste, pero yo utilicé un color azul. Bueno, para esta demostración podrá utilizar alguna fuente de calor cercano al sensor y alcanzar la temperatura deseada. En este caso yo utilicé una candela para ir calentando la temperatura cerca de mi sensor de TH11, sensor de humedad. Bueno, vamos a mostrar en este momento el código para el funcionamiento de mi circuito. Bueno, este es mi código, lo cual utilicé 5 pestañas y empezamos en la parte del normal del sketch, la hoja número 1 que nos tira. Empecé. Como primera parte empecé incluyendo todas las librerías a utilizar. Incluí la librería Adafruit-sensor.h. Esta librería me fue necesaria para mi sensor de temperatura, ya que sin esta librería me salía como si no lo reconocía en el Arduino 1. Poniendo esa librería ya me lo reconoció. Estas dos serían las librerías para el sensor de temperatura. Y igual esta es una librería externa. Como ya sabemos, incluí la librería para mi LCD, lo cual ya sabemos que la del líquido crystal -i2c. Luego declaré lo que son mis objetos. Empecé con la variable digital dt de mi encoder conectada al pin número 2, inDT igual a 2. Luego la variable digital clk de mi encoder conectada al pin 3, la SW al pin 4, el sensor, este sensor sería el pin de la data, que es pin de señal de mi sensor, que sería el pin 5. Este indicator pin 9 y pin 10 es un vector, lo cual establecí que el pin 9 es la conexión de mi LED azul y el pin 10 la del amarillo.
Definí mis objetos estableciendo como líquidas grises, como ya sabemos, para no alargarme. Esta parte de mi código ya lo hemos visto en los demás circuitos anteriores, programas anteriores. Si no, este objeto sería, establecí con la de función DHT, mi sensor DHT11. Aquí la palabra DHT, como nosotros ya sabemos que le podemos poner el nombre que nosotros queramos, como sensor, humedad, etcétera. Coloqué sensor, en este caso es el que establecí como sensor del pin 5, y DHT11, el modelo del sensor que yo utilicé. Puede haber DHT22, etcétera. Como podemos observar, ya lo he explicado en el comentario. Ojo, esta frase siempre tiene que ir encerrada entre paréntesis, de lo contrario no me va a funcionar. Luego declaré mis variables, las variables que ya sabemos que utilicé para el encoder, la lectura y posición. Estas variables son para almacenar la temperatura y humedad en mi sensor de humedad. Luego una función, llamé a mi función en el void setup, lo cual empecé con la parte de mi LCD inicializándolo y encendiéndolo, limpiando. La frase inicio, en este caso lo establecí como incubadora huevo de ave. Segunda parte, la parte que ya habíamos visto en el circuito, en la práctica 4 anterior, en el circuito 4. Es lo mismo, con la función establecí las entradas de mis 3 pines y la función de mi antirrebote para el encoder, que en este caso utilicé encoder para que me fuera desplazando por todo el menú las dos opciones en mi LCD y que me eligiera por medio del botón la opción que yo quiero. Bueno, en la tercera parte sería para mi sensor de temperatura, lo cual únicamente inicializamos el sensor como hemos inicializado la LCD. Quinta parte sería el ciclo for de mis LEDs. Establecí como para mi vector for 2, los 2 pines. Agarré la palabra de mi vector con J y lo establecí como salida. Bueno, esta función ya la expliqué anteriormente en las demás prácticas, así que en la práctica anterior, perdón, así que no la voy a explicar en este momento, solo que ya sabemos que es para el antirrebote. Bueno, en el while loop establecí, como ya sabemos, también la función de if, posición, si no es igual a lectura. Las dos funciones ascendente y descendente y la igualdad de posición, igual para mi botón, y la función case para que me fuera a seleccionar las opciones que yo quiero. Bueno, vamos a ir a la secuencia de selección. En el ascendente ya sabemos como el anterior, solo que en este caso yo en lugar de en el anterior circuito de la práctica 4, el circuito 4 lo establecí igual, solo que puse posición es igual a opción en la columna 3 fila 0, opción 1 en el case 1. Y huevos de pato, opción 2, huevos de pato. En el descendente simplemente coloqué la opción 1 para que me descendiera. Y así pudiera desplazarse por estos dos menús y para poder seleccionar. Luego en la función case establecí con un switch case las dos selecciones a utilizar llamadas por una función. Y esta sería la función. Aquí está la función. Establecí esta variable tipo entera como int for para, ya vamos a ver, para la fórmula que yo lo convertí a grados Fahrenheit como me lo pedía la práctica. Inicié apagando mis dos LEDs, que sería el amarillo y el azul. Establecí como temperatura dt es igual a dth, temperatura me va a leer la temperatura y esta es la fórmula para que me lo hagan grados Fahrenheit. Temperatura por 9 dividido 5, todo esto más 32 y así me saldrá la fórmula. Luego agarré la humedad, igual hice que lo leera, pero en vez de temperatura establecí como humedad. Empecé limpiando en la columna 0 fila 0, puse temperatura, columna 13 fila 0, me va a leer, me va a salir la temperatura en grados Fahrenheit
form, la fórmula. Igual acá, solo que en la columna 0 fila 1 me sale la humedad, en la columna 9 fila 1 me va a salir la humedad en la que está el ambiente. Luego, si la temperatura es igual a 90, me va a encender el LED amarillo, no, 99, perdón, me encende el amarillo y me está apagado el azul, indicando que la temperatura está estable. De lo contrario, me apaga el amarillo y me enciende el azul hasta que me llegue a la temperatura que yo quiero. De la misma manera hice para la selección 2, solo que en este caso el ciclo if lo establecí que sea igual a 100. Este caso sería para lo que es el pato. Esta parte es para el pato, y esto es para el pavo. Vamos a poder observar en la práctica cómo fue su funcionamiento, que me funcionó correctamente en el funcionamiento de mi circuito. Bueno, muchas gracias. Este fue el código del circuito número 1. Gracias. Bueno, esta es mi práctica número 5 de taller, lo cual consiste en utilizar este nuevo sensor, que es el sensor de temperatura. Como ya utilizamos también el sensor, el Econder Calle 040, la pantalla LCD, vamos a utilizar dos LEDs, uno azul que me va a indicar cuando mi temperatura está por debajo de lo indicado, y el amarillo cuando ya está a la temperatura normal. En la pantalla LCD me va a salir la temperatura. Voy a mostrar, vamos a cargar el programa. Ya ha mostrado el código. Bueno, como podemos observar, aquí me aparece la frase incubadora huevos de ave. Aquí nosotros podemos ir moviendo para poder seleccionar la opción 1, que son los huevos de pavo, o si no, la opción 2, huevos de pato. Si queremos regresar, huevos de pavo, así. Bueno, a mostrar el funcionamiento. Vamos a empezar con la opción 1, que son los huevos de pavo. Si podemos observar, ahorita está a una temperatura de 78 grados y está a una humedad de 94%. Vamos a empezar. Vamos a empezar a poner en calor el sensor. Solo vamos a hacer un poco para acá. Vamos a empezar. Vamos a observar, ahorita está a una temperatura de 77. Vamos a calentar más. 78, ya va subiendo. 80. Sigue en 80 la temperatura. 82. Me tiene que llegar a una temperatura de 99. Aquí va cambiando la humedad constante por la temperatura. 86. Vamos a esperar. 87. Ya lleva 89. 89. Ahorita hay 1. Sigue la temperatura en 91. 93 y sigue el LED azul encendido. Sigue el LED azul. 95. 95. Y otro grado más. Estamos en grados Fahrenheit. 96.
Le vamos a dar otra vez, sí, en 43. Vamos a dar calor otra vez. 98, ya casi llegamos. Le damos otra vez. Si podemos observar acá llega a 100 grados centígrados. Son los grados que tienen que llegar cabal para que la temperatura condense. Cuando ya tienen que estar a esa temperatura los huevos. Si es menor, esa es una temperatura inválida. Bueno, ahora vamos a ver lo que son los huevos de pato. Podemos observar acá hasta una temperatura de 100 grados. ¿Por qué? Como todavía tenemos caliente esto, sería una temperatura de 100 grados. Vamos a esperar un poco y vamos a observar el cambio cuando la temperatura va a disminuir. Por eso siempre en esta incubadora tiene que estar a una temperatura específica. Siguen 100 grados. Vamos a esperar hasta que condense la temperatura. Vamos a esperar otro poco más. Podemos observar aquí ya bajó la temperatura a 96 grados. Si volviera a poner la candela, sería la misma, me fuera subiendo así la temperatura hasta llegar a la temperatura que nosotros queremos, nos va a cambiar el LED. Este LED indica que la temperatura está baja, está fría, y acá que la temperatura está condensada. Puede estar entre de 99 a 100. A 105, porque esa es la temperatura relativa, pero si se pasa ya estamos en problemas. Podemos observar acá y llega a la temperatura a 95 grados. Vamos a esperar un poquito más para que la temperatura me siga bajando. Como ya observamos, estuvo a 100 grados, el LED amarillo está encendido. Vamos a bajar. Si está a 99 grados en el LED amarillo igual me va a encender. Ahorita llega a 91. Vamos a probar otra vez. Vamos a esperar que caliente un poco. Vamos a esperar. Está condensando la temperatura. Le vamos a dar. Le damos. Ya subió a 91. Le damos otra vez. 93. 95. Vamos a darle otra vez. 96. Esperamos un segundito. 98. Le damos. Aquí se nos pasó un poquito, pero podemos observar que llega a 100. Y este sería el funcionamiento de mi circuito número 1. Muchas gracias. Ahorita pasaremos al circuito número 2. Bueno, en esta ocasión vamos a mostrar lo que es el circuito número 2 de nuestra práctica de taller. Ya vimos lo que fue la parte número 1, lo cual fue la incubadora de huevos, y ahorita pasaremos a utilizar la parte número 2. En la parte número 1 utilizamos lo que fue el sensor de humedad. Ahora en esta parte número 2 vamos a utilizar lo que es este sensor. Este es el sensor MQ2, sensor de gas. En este caso puede detectar gas, humo, alcohol, según las indicaciones de la tabla proporcionada acá. El metano, el propano, el aire de la temperatura en la que estamos. Bueno, la detección de humo, parte 2. Tenemos que programar y construir un circuito de control que detecte la presencia de humo en una cocina. Tomar en cuenta que el sensor debe ser ajustado para una detección correcta, evitando así malas interpretaciones, por ejemplo en el caso de encender un cerrillo. Debe guiarse la tabla que proporciona el fabricante. Al momento de que el sensor detecte el humo, deberá activarse una alarma conformada por un LED preferencia roja y un buzzer. La frecuencia del buzzer debe ser de 5 Hz y del LED queda a criterio del alumno. Si no hay presencia de humo, debe mantenerse encendido un LED verde. En este caso, utilizar un LED de color rojo.
perdón, un LED de color amarillo voy a utilizar en vez del rojo. Bueno, vamos a pasar a la parte de nuestro código de nuestro programa. Bueno, este es el código de nuestro programa, lo cual empezamos, es un código muy corto, podemos observar, a comparación del circuito 1. Empecé estableciendo la librería de mi LCD para que me apareciera la frase. De una vez agregué nuestro objeto que estableciendo los registros, columnas y filas. Declaré los objetos, en este caso fue el int, lo establecí como PMQ, pin MQ de nuestro sensor de gas, que voy a hacer el pin 2. Luego establecí las variables, una tipo boolean, está. Luego con este fue un ciclo, un vector, establecí para los 3 pines de mis salidas, pin 4, 5 y 6. El pin 4 va a ser el LED verde, pin 5 que es un pin PWM para establecer la frecuencia, el LED amarillo, al igual que la alarma PWM, pin 6. Bueno, ahora lo que nos toca es ver en el void setup. Lo que hice fue llamar a la función, como ya hemos visto en los anteriores programas. Pasé a la función menú, es un menú muy corto. Como empecé inicializando el LCD, enciendo la luz de fondo, luego limpié y establecí que en la columna 4 fila 0 me aparece la palabra vector, 5 fila 1 de gas por un tiempo de 4 segundos. Esta sería para la frase de inicio. Luego, ya teniendo esto, agarré el pin, establecí como pin mode para declarar el pin, el PMQ que va a ser el pin 2 como entrada. Luego sigue con el ciclo for de mi vector, que lo establecí como que hay 3, si es menor que 3, que me va sumando, que sería las salidas output, ya sabemos. En el while loop establecí como empezando apagando los 2 pines, y en este caso va a ser el pin del buzzer, pin buzzer apagado, me falta, y el pin LED amarillo. Luego declaré como estado una variable tipo estado es igual a digital read, que me realiza la lectura del pin PMQ, y sería estado if si estado no detecta una presencia de gas. En este caso, si no detecta una presencia de gas, no detecta, me va a limpiar, y que en la columna 0 fila 0 me aparece sin fuga de gas. El pin buzzer está apagado y me aparece el LED verde encendido, hasta que de lo contrario me detecte una fuga de gas, detecte fuga de gas. En este caso sería una fuga de gas del cilindro donde se encuentra el gas de la cocina. Es bueno porque así se nos activa la alarma y podemos ver qué hacer en ese momento. Para esto sirven estos detectores de gas, este sensor MQ de gas. Bueno, ya establecí que en la columna 6 fila 0 me aparezca peligro, y en la columna 3 fila 1 fuga de gas. Me apague el LED verde esté apagado, verde apagado, y me enciende el LED amarillo a una frecuencia, LED amarillo encendido a una frecuencia de 5 Hz. Acá está, podemos observar declaré el pin, y este 5 de la frecuencia sería casi
pin, frecuencia, hertz le pondré. Así es como se establece con un analog write, estableciendo por el pin PWM. De la misma manera fue para el pin buzzer. Lo establecí como el número de pin, el pin 6. Buzzer encendido a una frecuencia de 150 Hz. 150 Hz. Bueno, y después todo esto por un tiempo de 500 milisegundos. Muchas gracias, este fue el código de nuestro programa. Pasaremos a ver en este momento lo que es el funcionamiento. Bueno, como ya expliqué anteriormente el código de mi circuito número 2 y cuál es el funcionamiento que se necesita, vamos a mostrar en este momento el funcionamiento ya en el circuito, ¿verdad? En este caso ahí dice detector de humo. Bueno, yo lo voy a hacer como detector de gas, ya que se me hizo más fácil con el gas, lo tenía en la mano. Bueno, el circuito consta de los siguientes componentes. Utilicé una pantalla LCD para que me saliera la frase. La frase de inicio, que va a ser detector de gas, y luego acá vamos a ver la frase cuando ya tengamos sin fuga de gas. Va a estar encendido este LED verde, y en este caso voy a utilizar un LED amarillo ya que no cuento con un LED rojo. Bueno, el LED amarillo va a significar que va a haber una fuga de gas. Tengo mi buzzer, como ya expliqué anteriormente, a una frecuencia de 150 Hz y el LED amarillo, como lo pedía, a una frecuencia de 5 Hz. Tengo conectado mi sensor de gas en esta posición. Tengo el pin de data al conectado al pin 2, el pin negativo. Hice lo siguiente, como de las tierras, como hemos visto, como en el caso del motor. Acá está la tierra del protoboard, la conecté para la tierra de mi fuente externa, y luego el positivo va directo. Y muy bien, como ya sabemos, las dos resistencias en configuración polar. Vamos a mostrar el funcionamiento. Solo tenemos que conectar de primero el positivo, porque si no pasa lo siguiente. Perdón. Vamos a conectar el positivo en este momento de nuestra fuente externa. Muy bien, ya lo tenemos conectado. Ahorita nos va a aparecer la frase de inicio, detector de gas, por 4 segundos. Luego, como podemos observar, aparece ahí en la pantalla LCD sin fuga de gas. Mi LED verde está encendido. Bueno, vamos a liberar un poco de gas con nuestro mechero encendedor. Aparece peligro, fuga de gas. La frecuencia a 5 kHz, del LED amarillo, y el buzzer se activa, la alarma a una frecuencia de 100 Hz. Podemos observar otra vez. Lo quitamos. Este fue el funcionamiento del circuito número 2. Sí, así sencillo. Muchas gracias. Ahorita pasaremos a mostrar el funcionamiento del circuito número 3 utilizando el sensor PIR. Gracias. Bueno, el día de hoy voy a mostrar lo que es el circuito número 3 de nuestra práctica número 5 de taller, lo cual un resumen de lo que ya hemos visto fue lo de la incubadora de huevos utilizando el sensor de humedad, la detección de humo utilizando el sensor de gas MQ2, y en este caso vamos a ver un nuevo sensor, que en este es el sensor PIR, este sensor que podemos observar en la imagen. El sensor PIR es de esta manera. Podemos observar en esta imagen que está acá en la figura que tiene dos como tornillos, que en este caso son como potenciómetros.
Bueno, lo cual acá está, dice que es el delay. En este potenciómetro es donde nosotros podemos graduar a qué velocidad queremos que nos detecte el objeto que está enfrente del sensor, por ejemplo una persona, un animal, un carro, etcétera. Aquí podemos llegar de 3 segundos a 5 minutos y en este es la sensibilidad en la que se encuentra el sensor para detectar el movimiento. Consta de 3 pines. En este caso son el pin que está al lado de esta resistencia de 5 voltios, el pin de en medio es el pin data, es la señal out, lo cual se puede conectar al pin 2 o pin 3, y este es GND, en este caso es tierra. Bueno, así es la manera como podemos observar en la parte de arriba del sensor, que cuenta con un encapsulado que te ayuda a generar que detecte en un campo amplio el movimiento. Bueno, ahora vamos de lleno a lo que es nuestro circuito. Dice que teníamos que realizar un programa en Arduino utilizando el sensor PIR que detecta el movimiento de objeto, persona o animal. La detección será mediante la interrupción por hardware. Como ya hemos visto lo que es la interrupción en los videos anteriores del Econder, utilizando la función attach interrupt, va a ser de la misma manera. Ahí voy a explicar ya cuando estemos en el código. Deberá de ajustar la sensibilidad y el tiempo de duración de pulsos según sus necesidades. Como mostré, donde se gradúa serán en estos dos potenciómetros, el de tiempo, el que traslapa el de este LED, el de sensibilidad. Además en una LCD deberá indicar un mensaje al momento de la detección. El mensaje queda a su criterio. En este caso, como no indica de qué forma quiere, por ejemplo, si que una persona, cuando no haya una persona enfrente, que aparezca, digamos, puertas cerradas, y si hay una persona, que aparezca persona entrando. Esa parte no lo indica, así que yo lo hice con una manera de contador. Ya vamos a ver en el circuito 4, lo cual va a ser en esta implementación de los 3 sensores que vimos. Ahí sí voy a mostrar de esa manera, ya que ya tengo pensado cómo hacerlo. Bueno, este es el código. Empezamos incluyendo la librería del LCD y declarando nuestro objeto, la de registros, columnas y filas. Luego declaramos los objetos como dos funciones. Declaramos variables como función int anterior es igual a 0 o int contador igual a 0. En el void setup, como siempre ya hemos visto, llamé a la función. Vamos en la función menú. Como primer paso agregué lo que es lo del LCD. Ya sabemos que es inicializar la pantalla con la función lcd.init y lcd.backlight, encendiendo la luz de fondo de mi LCD. Esta es la función attach interrupt que expliqué anteriormente. Usando Racing, dice attach interrupt digital pin to interrupt, el pin en el cual conecté mi sensor. Vamos a observar en este momento PIR entrando, llamé a una función, y Racing. Bueno, en este caso aquí podemos observar lo de Racing en esta presentación. Racing lo utilizamos cuando viene de 0 a 1, pero si nosotros queremos, por ejemplo, que venga, que esté en 1 y luego me detecte cuando vaya a salir el objeto, lo utilizo como falling. De lo contrario, si quiero que entre y a la vez cuente en un contador que yo tenga, entra la persona en una puerta, digamos, me va a detectar como una persona. Si sale me resta, o sea, 0 personas. Bueno, vamos a empezar. En este momento vamos a mostrar lo que es el funcionamiento del circuito y luego nos pasamos al circuito número 4.
Gracias. Bueno, este es el funcionamiento del circuito. Como podemos observar, ahorita ya me parece que hay una persona porque ya pasé la mano. Ahorita pongo otra vez la mano y me parece que hay otra persona. Ya van dos. En este caso acá tenemos nuestras conexiones de nuestro encoder, de nuestro sensor. Volví a pasar la mano y me parece que hay 3 personas. En este caso aquí está la dirección. En este caso vamos a esperar. Miren, puse la mano y 4 personas. Es por el tiempo que le establecí a mi sensor. Vuelvo a poner la mano, me parece que hay 5 personas. Esperamos un tiempo. Pongo la mano otra vez, 6 personas. Vamos a mostrar hasta 10. Esperamos un tiempo. 7 personas. 8 personas. Ahorita va a aparecer que hay 9 personas. Y así me iría detectando el sensor que hay un objeto. Por ejemplo, ahorita va a pasar una persona, me parece que hay 10. Vamos a observar y me espera. Tengo que esperar por el tiempo establecido acá en mi sensor. Como podemos observar, ahorita me detectó una persona porque coloqué mi dedo acá por el campo reflejado de la carcasa del sensor. Muchas gracias. Este fue el circuito número 3 de taller y en este momento nos pasaremos al circuito número 4. Bueno, nos encontramos ya en el circuito número 4, el circuito final de nuestra práctica de taller, la número 5, lo cual el breve resumen que utilizamos un sensor de humedad para hacer la incubadora de huevos. En este caso agarré estos dos, que fue pavo y pato. Ya había explicado anteriormente las instrucciones. Utilizamos el sensor de gas para esta parte que fue la detección de humo, y el sensor PIR para el sensor de movimiento, como lo establecí en el circuito de la parte 3, que lo hice en forma de conteo. Ya había mencionado que este circuito lo iba a hacer como circuito de entrada y salida. Por ejemplo, entra una persona, me parece, cuando está cerrada, puerta cerrada, sin LED indicando amarillo. Paso mi mano en este caso pasaría una persona, me detecta y me dice persona entrando. Luego ya me vuelve a cerrar las puertas por el sensor PIR. Bueno, ahora vamos con la parte número 4, lo cual dice que es la implementación. En esta parte 4 utilizamos los 4 sensores, los cuales fueron el sensor de humedad, el sensor MQ2, que fue el sensor de gas, y el sensor PIR. En este caso yo voy a mostrar en el video ya de funcionamiento qué componentes utilicé. Bueno, vamos a la parte del código de nuestro circuito, lo cual fue un código un poco largo, pero no estaba tan complicado. Como primer paso, ya sabemos, empezamos incluyendo las librerías. Perdón, se me olvidó explicar. Dice que teníamos que diseñar y construir un circuito que satisfaga una necesidad o solucione un problema. Es necesario incorporar los 3 sensores utilizados en esta práctica. ¿Qué podremos adicionar? ¿Algún otro sensor o módulo? Es obligatorio que el circuito cuente con una LCD para desplegar la información del sistema o interfaz de ayuda para el usuario. Bueno, hoy sí. Empezamos incluyendo la librería, que fue la librería para mi LCD. Luego la librería extra para el sensor de humedad. Y estas 2 librerías que ya trae por defecto las del sensor de humedad. Luego empecé declarando mis objetos. Bueno, empecé con el pin. Lo que establecí como fue el pin de humedad del sensor de humedad. Pin 5. Gas sería el pin del sensor de gas, pin 6, y PIR el pin del sensor de movimiento del PIR. Aquí lo establecí. Bueno, luego empecé
con un vector, una función de int. Puse indicator, los indicadores, alarm, indicadores y la alarma. Para esto en este caso utilicé 5 pines. En el pin 8, como lo especifico en este lado, lo utilicé para el LED amarillo que va a indicar las puertas cerradas. El pin 9 lo utilicé para un LED verde que indica puertas abiertas. El pin 10, LED rojo que establece la alarma. En este caso, para cuando, digamos, como yo lo hice en esta parte así, para cuando las personas estén dentro del laboratorio, si la temperatura aumenta más de 28 grados, de 28 grados para arriba, me va a establecer una alarma, me va a encender el LED rojo y la alarma del pin 11, que en este caso es el buzzer, y LED azul es el pin 12, que en este caso me va a indicar el pin 12 cuando está a temperatura ambiente. Luego fue en este caso utilicé también mi sensor, mi módulo del encoder, el encoder calle 040. Fue como indicando que la persona está en la entrada de la puerta, el policía deja pasar a la persona, pues, como siempre ya sabemos, está puertas cerradas. Al momento de pasar la persona me aparece puertas abiertas. Luego la persona tiene, digamos que lo mandan a un laboratorio, ella viene, va a entrar al laboratorio en la opción 1 como establecí. Al momento de yo presionar el botón del encoder es como si la persona estuviera abriendo la puerta. Y hasta dentro del laboratorio y me aparece la humedad y así sucesivamente va a ser con lo de mi sensor de gas. Perdón. Los pines que utilicé para el sensor de el encoder calle 40 fue pin 2 para el pin DT de mi encoder conectado al pin, perdón, aquí lo había hecho de otra manera, pero después establecí estos pines, se me olvidó cambiarlos. Está pin DT de mi encoder conectado al pin 2, el pin CLK de mi encoder lo conecté al pin 3 y el SW en este caso es el del botón, lo conecté al pin 4. Luego de eso definí mis objetos. Los objetos que utilicé fue lo de la función de líquida crystal, estableciendo los registros, columnas y filas. Lo del sensor de temperatura, como ya sabemos lo expliqué en el circuito, les digo, en el circuito número 1. Acá está el circuito número 1, DHT y la llamé como DHT el pin de humedad, el pin del sensor de humedad DHT11, como ya sabemos, número de pin y el modelo de mi sensor que utilicé. Aquí pues, si tuviera el DHT22 pondría el DHT22 y como ya sabemos esto siempre va dentro de paréntesis, aquí lo establecí. Luego definí las variables a utilizar. Las variables fueron in lectura la igual a 0, variable para almacenar en mi encoder, él va a almacenar la lectura. In posición igual a 0, va a almacenar la posición, va a leer la posición en la que se encuentra el encoder. Luego estas dos funciones in temperatura y in humedad, donde almaceno la temperatura y la humedad de mi sensor de temperatura. La función boolean estado, esta función la utilicé para el sensor de gas. Int valor, donde almaceno el valor para mi sensor PIR. Y esta función in PIR state low, declaro una variable como estado bajo, y vamos a ver para que lo utilice más adelante. Esto lo utilicé para mi sensor PIR, ahí vamos a explicar, porque en este caso no utilicé lo que fueron las interrupciones. En el while loop, como lo de siempre establecí para que me da lo de mi encoder, ya no lo voy a explicar porque ya lo hemos explicado en las anteriores prácticas. En el void setup también llamé a la función, me vengo, acá está la función para mi void setup. Como primer paso, lo del LCD inicialicé, encendí la luz de fondo de mi LCD y luego la frase.
Como ya sabemos, la frase en este caso va a ser como la entrada de la empresa. La empresa se llama Pharmaceutical Laboratorio Farmacéutico en español, que me va a estar en la columna 1 fila 0 y en la columna 3 fila 1. Como segundo paso, añadí lo de mi encoder. La misma función que ya sabemos y lo mismo que ya sabemos de mi attach interrupt que sirve para el antirrebote. Bueno, luego como tercer paso añadí lo del sensor PIR. El sensor PIR lo establecí como pin mode, ya sé, declarando el pin. Y PIR, el PIR que en este caso es el pin número 7 de mi Arduino. Lo establecí como una entrada. Cuarto paso, humedad. Al igual que el LCD, pero en este caso puse DHT.BIN, inicialicé mi sensor de humedad. Quinto paso, el sensor de gas. Pin mode, gas, input. El pin 6 creo que fue en este caso, vamos a ver. Sí, pin 6 de mi sensor de gas como entrada. El sexto paso fue el vector de mis salidas, los LEDs y buzzer. En este caso con un ciclo for que cuenta la cantidad de salidas del buzzer. Y establecí como f es igual a 0 si f es menor que 5, me vaya sumando. Y acá declaré que el vector indicador alarm me haga la función de f como unas salidas. Luego de esto establecí lo que fue la función void counter para mi antirrebote, como ya lo he explicado anteriormente, para mi encoder. Luego acá están lo de las funciones desplazamiento en mi menú. Bueno, como ya expliqué anteriormente en el voice setup, establecí dos funciones en el ciclo de if, ascendente y descendente. Aquí establecí como desplazamiento de mi menú en la pantalla. Establecí que switch posición, función para el conteo en forma ascendente. Conteo en el case 1 va a ser en conteo en forma ascendente. La opción 1 para la entrada. La persona va a entrar cuando el poli lo autorice por medio de un botón. Luego pasa a la persona y por otra puerta. El primero pasa por una entrada de sanitización y por otra puerta. Al momento de la persona pasar se detecta puertas cerradas, cuando no está la persona, puertas cerradas, y cuando la persona vaya a pasar después de la parte de sanitización, detecta puertas abiertas para que la persona ya esté dentro de la empresa sanitizada. Bueno, en esto es la entrada de edificio, puse yo como desplazamiento de mi menú. En el case 2 va a ser conteo en forma ascendente. La opción 2 para puerta 1, laboratorio, limpia, y me dice que en la columna 2, es la columna 2 y fila 0, me va a aparecer laboratorio. Digamos que es una puerta luego de entrar al edificio de la empresa, luego de la parte de sanitización, y que pase por la otra puerta del encoder, del sensor PIR. Le aparecen que hay dos puertas y aparte las demás, ¿verdad? Pero solo en este caso establecí estas dos. Laboratorio, la primera puerta, y la segunda puerta va a ser para análisis químicos. Bueno, aquí ya establecí los dos case, y luego para la forma descendente agarré el case 2 y el case 1. Lo mismo que en el ascendente, pero sin el case 3. Luego están las funciones case, funciones case. Con otro switch case establecí que en el case 1 va a ser la entrada, función cuando las personas entran, utilizando, como ya lo puse entre comillas, sensor PIR. Case 2, puerta 1 establecí, función para la entrada de puerta 1, laboratorio, sensor de humedad. Case 3, puerta 2, función de entrada puerta 2, análisis químicos, sensor de gas.
Y luego de llamar a estas funciones, me voy a mis funciones y acá está. En esta función void entrada es la encargada de abrir las puertas a las personas a que puedan ingresar para la parte de sanitización, y luego ya termina la sanitización, aparece puerta cerrada. La persona automáticamente, cuando vaya a pasar cerca, un poquito antes de la puerta, la detecta y le aparece puertas abiertas, como acá establecí con una condición de primero que me lea la variable valor, establecí como valor digital read el pin del peer. If, establecí con dos if, como ya lo expliqué en la anterior práctica, de la misma forma. If valor es igual a height, if peer state valor es igual peer state es igual a low. Luego la misma, que me aparezca puertas cerradas, el LED verde apagado y el amarillo encendido. Y acá en este caso está en estado alto el pin peer state. De lo contrario, si el peer state está en estado alto, me aparece personas entrando, el LED amarillo apagado y el LED verde encendido. Y en este caso establecí como el peer state en estado bajo. Luego empecé en el void de la puerta 1 para la selección de la puerta 1, función encargada del sensor de humedad para el laboratorio a la temperatura. A la temperatura tiene que estar, si no se activa la alarma. Empecé con el LED rojo y azul apagado. Luego que leera la función de temperatura y humedad, analiza la lectura de humedad. Luego que me apareciera estas frases, temperatura, la frase de temperatura, luego en la columna 13 fila 0, temperatura, y en la columna 0 fila 1, humedad. En esta imprime en la 13 fila 0 imprime la temperatura en la que se encuentra el laboratorio. Y en la columna 6, 0 fila 1 me aparece la frase humedad, y en la 9 fila 1 me imprime la humedad en la que se encuentra el laboratorio. Establecí si la temperatura es mayor o igual a 28, que el LED azul está apagado, LED rojo encendido y la alarma se me activen. De lo contrario, los dos, el LED rojo y la alarma están apagados y el azul encendido. Por último, void puerta 2. Función encargada de la puerta 2. En este caso la puerta 2 es análisis químicos. En estos casos, en estos partes de los laboratorios de análisis químicos, tienen como unos perillas que liberan gas. En este caso ellos lo utilizan para analizar y es necesario para realizar los análisis de los químicos. Yo establecí que si hay una fuga de gas, que me lo detecte y automáticamente me active la alarma. Como establecí acá, el LED rojo, azul y la alarma están apagadas. La función estado va a ser igual a digital read, que me lea el pin gas, el pin del sensor de gas. Luego if estado, que no me detecta, que me aparezca sin fuga de gas. Y luego, de lo contrario, me va a aparecer peligro, fuga de gas, y me va a activar la alarma y el LED rojo encendido. Bueno, este fue mi código. Fue un poco extenso, pero no fue tan complicado. Y ahorita nos pasaremos a ver el funcionamiento de este circuito número 4. Gracias. Bueno, este es el funcionamiento de mi circuito, lo cual consiste en los siguientes componentes antes de explicar: el encoder, el sensor PIR, el sensor de humedad, de temperatura, el sensor de gas, un buzzer, 4 LEDs, que en este caso son rojo, azul, verde y amarillo. Ya expliqué qué funcionamiento tiene cada uno. Bueno, vamos a empezar. Como ya sabemos, empieza con la frase Pharmaceutical Laboratory. En este caso es como el nombre de la empresa. Ya lo expliqué y vamos a comenzar. Viene la persona, va a entrar a la empresa, va a entrar al edificio y va a empezar a
el funcionamiento. Al momento en que la persona entra al edificio, él le abre una puerta. Esa puerta la abre el policía para que entre a la parte de sanitización. Luego ella va a entrar a otra parte y cuando se termina de sanitizar, antes de eso le aparece puertas cerradas y luego personas entrando. Como podemos observar acá, ella ya entró, ya terminó de sanitizar, entró y le aparece puertas cerradas, mi LED amarillo está encendido y luego vamos a colocar la mano en el sensor y me va a aparecer puertas acá. Vamos a colocar la mano en el sensor y me va a aparecer puertas, personas entrando. Vamos a observar. Como podemos observar ahorita, coloqué la mano acá en el sensor y me aparece personas entrando. Va a esperar un momento para que entren todas las personas y me va a volver a aparecer puertas cerradas. Y luego ellos ya están dentro del edificio, ya van a tener las opciones de entrar a la puerta del laboratorio o si no a la puerta de análisis químicos. Vamos a observar. Quité la mano y me aparece puertas cerradas. Ya están adentro las puertas cerradas principales, ¿verdad? Le aparece dos opciones, laboratorio y análisis químicos. Digamos que la persona quiere entrar a análisis químicos. Vamos a observar ahorita. Ya está adentro y le aparece sin fuga de gas al momento de ella. Ella poner que detecte una fuga de gas, le va a hacer activar el LED rojo y una alarma. Vamos a observar en ese momento. Bueno, como ya pudimos observar, aparece sin fuga de gas porque no hay nada de gas detectado que se está saliendo en el ambiente. Luego podemos observar acá, aparece fuga de gas. Luego arregla el nido y aparece sin fuga de gas. Volvemos a activar. Se activa la alarma de la fuga de gas y regresa. Bueno, la persona ahí sale de ese laboratorio y va a entrar al laboratorio. Podemos observar que ahorita está a una temperatura de 26 grados y 85% de humedad. Vamos a observar que si llega a 28 se va a activar una alarma que está sobrepasando la temperatura adecuada. Bueno, ahorita vamos a observar que la temperatura está a 27 grados centígrados. Va a ir cambiando. Sigue 27. Y si aumenta más, va a seguir 27. Perdón, vamos a esperar. Sigue la temperatura a 27 grados. Ya podemos observar la humedad va cambiando. Llega a 28 grados la temperatura y se activa la alarma. Porque ya está a la temperatura que no es adecuada para el laboratorio. Volvemos a presionar. Ahorita vamos a esperar que se baje la alarma, pero como acá está caliente por la candela, va a estar aumentando. Esperamos un buen tiempo para que baje la temperatura en la que se encuentra mi sensor. Sigue aumentando por el momento. Y la alarma sigue activa porque la temperatura del laboratorio va subiendo. Bueno, podemos observar ahorita ya ha parado la alarma porque ya bajó la temperatura en la que se encontraba. Perdón, sería en 27 grados. Se encuentra la temperatura y así sería su funcionamiento. Muchas gracias.